que hoy tendremos en la enseñanza de la palabra del Señor. Y cuando leo estos versículos pienso en que no siempre los amigos se ponen de acuerdo, ¿verdad? No siempre los amigos se ponen de acuerdo. En ocasiones hay discusiones y por serio muy serias, ¿no? Porque como bien dijeran por ahí, no hay cuña que más apriete. Y eso lo dicen con relación a la familia, pero como los amigos tan cercanos se vuelven como una familia, es duro cuando se da así. Hermano, ¿alguna vez usted ha discutido con algún gran amigo suyo? ¿Sí ha discutido alguna vez con algún gran amigo suyo? Esa discusión lo ha llevado a distanciarse de él. Le hago la pregunta porque el pasaje que hoy tenemos enfrente a nosotros muestra a dos hombres, a Pablo y a Bernabé, siervos del Señor, amigos íntimos, que tuvieron una discusión tal que terminaron separándose. Es que, mis queridos, los hombres consagrados al Señor también tienen diferencias entre ellos. Los hombres consagrados al Señor también tienen diferencias entre ellos. Y hoy veremos eso, lo que les decía, una discusión entre dos siervos de Dios. Y no cualquier discusión tan grande que los llevó a que cada uno cogiera su camino. Pero hoy quiero que hablemos acerca de desacuerdo. He titulado la enseñanza para hoy, por cierto. Pero esto, mis queridos, y es lo que me llama la atención, esta discusión que se dio entre ellos tan grande y que terminó en separación, no fue un problema para el Señor de la obra, no fue un problema para el dueño de la iglesia, porque el dueño de la iglesia, que es nuestro Dios, por supuesto, agarró esa separación y la transformó en bendición. Él ya lo ha hecho anteriormente en muchas ocasiones, pero recuerdo puntualmente una que utilizó él con José, allá en el capítulo 50 de Génesis, cuando José le dice a los hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y en esto es experto el Señor, en agarrar el mal y transformarlo, convertirlo en bien, en coger una división que vendría siendo el acabose de todo, porque bien lo dijo el Señor, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, pero Él es tan poderoso que agarra una división y la convierte en bendición, la convierte en fortaleza. Mirando este pasaje, nosotros podemos apreciar cómo Dios puede convertir las circunstancias más negativas en las circunstancias más positivas. Y cómo Dios puede transformar las adversidades más férreas en bendiciones grandísimas. En palabras más cortas, mis queridos, es lo que hoy quiero que aprendamos, es que Dios obra aún en medio de los desacuerdos. Dios obra aún en medio de los desacuerdos. Y este pasaje de hoy lo he dividido en tres partes. En la primera quiero que miremos cómo fue el ministerio de Pablo y Bernabé, cómo ellos trabajaron juntos. En la segunda que miremos la división o la discusión mejor, la discusión que se dio entre ellas. Y en la tercera que miremos la separación que hubo entre los dos. Y así abarcamos este pasaje de Hechos capítulo 15 del verso 36 al verso 41. En primer lugar quiero que consideremos, basados en el versículo 36, que Pablo y Bernabé desarrollaron el ministerio. Y esto lo hicieron ellos de una manera junta, de una manera unida. Y es la información que nos da el versículo 36, que cuando lo leemos, hermanos, cuando lo leemos, aprendemos cómo se puede desarrollar un ministerio para la gloria de Dios y para edificación de la iglesia. Ayúdenme por favor a leer el versículo 36, si son tan amables, de una manera bien fuerte como lo hicieron ahorita, y todos a una voz. Verso 36, 1, 2 y 3. Entonces, observen ustedes que Pablo era un misionero consagrado, Pablo era un evangelista consagrado,
Pero Pablo, aparte de eso, también tenía un corazón de pastor. Y como pastor, él no fue primero a seguir abriendo nuevas obras, sino que la intención de él era, vamos y miramos cómo están los hermanos, porque el objetivo de él era que esas que ya estaban establecidas fueran fortalecidas, ¿verdad? Para que después sí se continuara con el proceso de apertura de nuevas obras. Ahora, leyendo ese versículo, hay tres cosas que nosotros podemos aprender en ese versículo de cómo se desarrolla el ministerio. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo se desarrolla el ministerio si el verso 36 nos dice, volvamos a visitar a los hermanos? ¿Cómo se desarrolla el ministerio? Bueno, el ministerio se desarrolla visitando precisamente. Y la palabra visitar que aparece allí se traduce o se puede traducir también, significa supervisar, se puede traducir también como vigilar e incluso se puede traducir como inspeccionar. Es decir, que el objetivo de Pablo cuando él dijo volvamos a visitar a los hermanos, lo que él quiere decir es volvamos a supervisar a los hermanos, a vigilarnos. Él había entendido bien ese proverbio que dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. De manera, hermano, que el ministerio se desarrolla visitando. Pero ¿cómo más se desarrolla el ministerio si el versículo 36 dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor? ¿Cómo más se desarrolla el ministerio? ¿Sí? ¿Y en todas partes qué hicieron? Bien, entonces ¿cómo se desarrolla el ministerio también, aparte de visitando? Ahí lo dice, muy bien. El ministerio se desarrolla, permíteme utilizar esta expresión, predicando. Pablo lo dice ahí en los términos anunciando la palabra del Señor, y anunciar precisamente, hermanos, es la misma palabra predicar o proclamar. Entonces, ojo con eso, hermanos, porque a veces pensamos que el ministerio, pues obviamente el ministerio pastoral, el Señor escoge quién quiere colocar como pastor, sin duda, en eso estamos de acuerdo. Pero estoy hablando del ministerio en general a favor de la iglesia. A veces pensamos que pudiera ser para cierto tipo de personas con ciertos dones muy especiales. Y miren cómo nos enseña este versículo la manera de desarrollar el ministerio. Por un lado, el ministerio se desarrolla visitando para vigilar, y por otro lado, el ministerio se desarrolla anunciando o predicando la palabra del Señor, porque hay que dar a conocer el mensaje de nuestro Dios. Pero termina de decir el versículo 36 para seguir aprendiendo cómo se desarrolla el ministerio. Termina el verso 36 de decir, para ver cómo están. ¿Cómo se desarrolla el ministerio si Pablo dice para ver cómo están? ¿Sí? En una palabra, ¿cómo pudiéramos traducir eso? Están los niños en la casa y no hay ruido más aterrador en una casa con niños que cuando no hay ruido. ¿Cierto? ¿Qué hace el papá, qué hace la mamá cuando, uy, estos no están sonando? Se van a ver cómo están. ¿Para qué? Sí, ¿para qué van a ver qué están haciendo? ¿Para qué van a ver qué están haciendo? Bien, muy bien. Entonces el ministerio se desarrolla cuidando, hermanos. Porque para ver cómo están no es sencillamente que uno como papá ve, uy, el niño está que se cae de la ventana. ¿Qué significa para ver cómo están? Lo voy a librar de los peligros en los que pueden estar inmersos. Miren esa manera que nos enseña el versículo 36 de cómo desarrollar el ministerio. Les pregunto, ¿el ministerio se desarrolla cómo? Visitando. ¿Se desarrolla? ¿Y se desarrolla? Eso. Es decir, hermanos, que para desarrollar el ministerio no hacen falta dones sobrenaturales. Lo único que falta es fidelidad. Cualquiera de nosotros puede visitar y en esa visita puede compartir la palabra. Y en ese compartir de la palabra cuidar a los hermanos. ¿Sí o no? Por esa razón quiero decirles, tratando de resumir esto en una frase pequeña, y es que un ministerio fiel consolida a los hermanos. Incluso, hermanos, aún en medio de las limitaciones. Bueno, voy a echarle aquí una flor a la hermana Marina en público.
La hermana Marina, ustedes saben que debido a las dificultades de rodillas no se le facilita, desplazarse a muchos lugares. Entonces ella reserva toda la semana para poder el domingo venir a la iglesia. Pero ¿qué ministerio está desarrollando ella a favor de las damas? Cada semana tiene 5 damas a las cuales llama y una por una, hermana, ¿cómo está usted? Y si no le contestan, le deja su mensajito. Tenemos muchas maneras de poder desarrollar el ministerio de una manera fiel. Y yo quiero que entendamos, hermanos, que si algo nos enseña este versículo, es que el ministerio de edificar, de fortalecer la iglesia del Señor, no está reservado para unos cuantos. Es algo que podemos hacer absolutamente todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí lo creen? Por eso le quiero motivar, hermano, visite a sus hermanos. Propóngase hoy qué día de esta semana y a quién visitar esta semana. Y en esa visita no puede faltar un texto bíblico para que juntos lo lean y mediten en la palabra. Porque de esa manera, visitando y estudiando la palabra, nos vamos a cuidar mutuamente. ¿Lo creen? Vale, porque es lo que dice la palabra. Bien, entonces Pablo y Bernabé desarrollaron ese ministerio. Y fíjense que es la intención de ellos viajar para llegar a las iglesias ya establecidas y poder fortalecerlos a ellos por medio de la visita, por medio de la predicación, por medio de un cuidado pastoral para con ellos y personalizado, ¿no? Personalizado el trato, porque no era algo general. Pero el verso 37 y hasta la parte inicial del 39 nos enseñan que Pablo y Bernabé tuvieron un gran desacuerdo. Imagínense ustedes. Pablo y Bernabé tuvieron un gran desacuerdo. Me lo ayudan a leer de nuevo, por favor. Verso 37, léanlo hasta el 39, completo el 39. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Eso es. Observen la palabra desacuerdo del versículo 39. Ese término desacuerdo significa una fuerte excitación del ánimo. Aparte de aquí aparece solo una vez más en la Biblia y es cuando allá en Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Allá se traduce como estimularnos. ¿Y cuál es la idea de consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras? La idea es que estemos atentos para que podamos infundir ánimo, infundir aliento en seguirnos reuniendo, en seguirnos amando, en seguir haciendo lo que al Señor le agrada. Pues bien, eso que allá se traduce de una manera positiva en algo que va a ser muy benéfico para la iglesia, se traduce aquí como desacuerdo. La palabra desacuerdo, hay un término, o da luz a un término en castellano. No lo utilizamos mucho, pero está en el castellano, casi que pasa tal cual del griego al español así. Y es la palabra paroxismo. Paroxismo. Los que estudian la rama de la medicina sí pueden estar relacionados con un paroxismo. Un paroxismo en la rama de la medicina es la agravación de una enfermedad. Cuando se habla de un paroxismo, está hablando de que una enfermedad se agudizó, se empeoró, se agravó. Y en el ámbito de las emociones, un paroxismo es la exaltación extrema de las emociones. Es decir, cuando estamos allá, como un gato pegado del techo, que nos pone la cara roja, que se nos sopla la nariz, comenzamos a respirar más profundamente, la respiración se comienza a entrecortar. Eso es un paroxismo en la parte emocional, porque se van agudizando las cosas. Ahora, observen que a esa palabra paroxismo o desacuerdo que aparece allí en el verso 39, se le coloca una palabra pequeñita antes. ¿Qué palabra pequeñita se le coloca antes a desacuerdo allí en el 39?
tal. ¿Qué creen que quiere comunicar aquí el historiador Lucas? Fue grande. Ojo, que aquí no estamos hablando de Bodia y Sintique. Aquí estamos hablando de Pablo y Bernabé, dos pastores de la iglesia en Antioquía. Los dos misioneros que habían abierto obras en Chipre, en Antioquía de Pisidia, en Listra, en todos esos lugares habían abierto obras. Estamos hablando de dos siervos del Señor que durante 2 años recorrieron todas estas regiones. Dos siervos del Señor que fueron apedreados, que fueron encarcelados. Dos siervos del Señor que estaban con sus 2 vidas consagradas totalmente al Señor. Pero es que los siervos de Dios también tienen grandes desacuerdos. Y a veces nosotros nos sorprendemos, uy, fulano de tal, ¿por qué peleó con fulano de tal? Por una razón sencilla, son 2 pecadores. ¿Listo? Entonces, hubo tal desacuerdo entre ellos. Ahora les quiero preguntar, según lo que leyeron en el versículo 37 y 38, ¿cuál fue la razón del desacuerdo? O sea, ¿qué originó que ellos dos tuvieran ese desacuerdo? ¿Cierto? Y ahí la pregunta correcta no sería ¿qué? Sino ¿quién? ¿Quién originó ese desacuerdo? Bien, entonces el desacuerdo se originó por Marcos. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, porque ustedes saben que Juan, como en nuestra época, es un nombre muy común. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, ¿verdad? Yo quiero decirles algo, hermanos, tratando de defender un poquito a Pablo. El rechazo de Pablo hacia Marcos no se dio porque lo odiara. El rechazo de Pablo hacia Marcos no se dio porque le cayera mal. El rechazo de Pablo a Marcos no se dio por enemistades. El rechazo de Pablo a Marcos se dio por qué razón. Muy bien. Exacto. Entonces, yo quiero que entendamos aquí lo que está diciendo Pablo para que no lo crucifiquemos a él. O sea, Pablo sale en su primer viaje misionero. Han recorrido un poquitico de tramo y llega Marcos y dice, no, yo no voy con ustedes. ¿Por qué no? La razón que sea, la Biblia no la dice. Por miedo, por lo que sea, la Biblia no lo dice. Ahora están a punto de emprender el segundo viaje misionero. Y otra vez. O sea, dígame, ¿tiene sentido que Pablo haya dicho, yo no quiero que Marcos vaya? Claro, porque lo que él está pensando es en qué, según dice ahí, en la obra. Fíjense que él no dice, él me abandonó. Él no dice, él nos dejó solos. Lo que Pablo está diciendo es, se apartó de ellos en Panfilia y no fue con ellos ¿a dónde? Léanlo ustedes. ¿A dónde? A la obra. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Pablo? La obra del Señor. Entonces, sale un equipo misionero de 3 y para que dentro de poquito otra vez volvamos a quedar los 2. No, Bernabé, póngase serio. Pero Bernabé, recuerden que el nombre Bernabé significa ¿qué? Ver, hijo, Nabé, consolación. Un hijo de consolación. Bernabé con su ternura, hombre, sí, Pablo. Pero este muchacho en este tiempo aprendió la lección. Y se presentó tal desacuerdo, indica que seguramente ellos empezaron suave. Ve, Pablo, llevémonos a Bernabé. Ve, perdón, llevémonos a Marcos. Y Marcos, no, Bernabé, ¿cómo te ocurre? Nos sacó las patas. Pablo. Nos vamos a poner en orden. Le dice Bernabé a Pablo, Pablo, llevémonos a Marcos. Pablo responde, Bernabé, ¿cómo te ocurre si este nos sacó las patas? Bernabé le vuelve a responder, hombre, sí, pero es un pelado, él está aprendiendo. Precisamente por eso. Déjelo ahí. Por ahora no es bueno que lo llevemos a la obra. Ah, bueno, Pablo, pero entonces vos no te has equivocado, Pablo. No, hombre, yo sí me he equivocado, pero es que para la obra a la que vamos es una cosa aquí. Ah, no, pues entonces vos te crees. No, pero ¿qué pasa, Bernabé? Y se subió. Todo originado por Marcos. Se dio ese desacuerdo. Pero quiero decirles eso.
Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta, hermanos? Quiero que tengan en cuenta que la Biblia no nos dice cuál de los dos tenía la razón. La Biblia no nos dice. ¿Y saben qué es lo interesante? Que cuando avanzamos en el estudio, nos damos cuenta que los dos tenían la razón. ¿Por qué razón? Porque era correcto que Marcos no estaba listo en ese momento todavía. Entonces tenía razón Pablo. ¿Pero por qué tenía razón Bernabé? Porque sí bien fue cierto que Marcos más adelante se convirtió en un instrumento útil. Entonces los dos tenían la razón, señor. En un proceso, exactamente. Entonces se da esto, miren. Yo quiero dejarles bien claro, hermanos, que Pablo no odiaba a Marcos. O tengamos eso muy claro porque para mí eso es muy importante. Pablo no odiaba a Marcos. Es decir, que la razón que tenía Pablo para decir Marcos no era pecaminosa. Era una razón de que, hombre, viene un ministerio, es complicado. No nos enredemos. Porque Pablo no estaba diciendo, uy, ¿qué hace Marcos congregándose aquí en la iglesia? No. Entonces, para que lo tengamos claro, listo. Decimos entonces que el desacuerdo se originó por Marcos. ¿En qué terminó ese desacuerdo? Verso 39, mis queridos. Ahí está. El desacuerdo terminó en separación, porque dice el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Me puse a investigar dónde más aparecía esa palabra separaron que está allí, y me llama la atención que aparece en Apocalipsis, cuando dice que el cielo se envolvió, se enrolló y ya no hubo más. Es decir, que la separación de ellos fue, claro, fue total. Insisto, no estamos hablando de dos personas problemáticas, no estamos hablando de dos personas carnales, no estamos hablando de dos personas que les importa poco la obra del Señor, no estamos hablando de dos personas cualquiera, estamos hablando de dos siervos del Señor que sirvieron fielmente a su Señor cada uno, pero en determinado momento tuvieron un desacuerdo, no por carnalidad, sino por diferentes visiones. Pablo dice, a mí me parece que lo mejor es este camino. Bernabé dice, a mí me parece que lo mejor es este camino. Ambos con el mismo deseo de agradar al Señor, pero en su manera de hacer la cosa eran diferentes. Y ese desacuerdo lo llevó a esa separación. ¿Con qué pudiéramos terminar esta segunda parte de la enseñanza, hermanos? Quise colocar una frase que no es mía, sino de Amós. Dijo Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es necesario, mis queridos, para poder caminar con alguien, estar de acuerdo hacia dónde vamos a ir. Es sumamente necesario. Ajá, así es, tener la misma visión. Si no, ustedes se imaginan cómo sería un vegetariano montando una carnicería. Deben tener la misma visión, ¿verdad? Deben tener la misma visión. Bien. Habiendo visto, hermanos, cómo Pablo y Bernabé sirvieron juntos, pero cómo llegaron ellos a tener un gran desacuerdo, pues eso nos lanza a considerar en tercer lugar que Pablo y Bernabé se separaron. Pablo y Bernabé se separaron. Miren por favor, ustedes mis queridos, los versículos 39, la parte final, después del punto y coma, y hasta el versículo 41. El verso 39 dice, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, hasta allí. Bien. Ahora, aquí vamos a entrar, por así decirlo, hermanos, al corazón del mensaje. Porque aquí se comienza a desplegar el gran poder de Dios, cuidando a su iglesia. Porque hasta aquí hay dos hombres que no se ponen de acuerdo y cada uno toma su camino, se separan.
Pero a partir de este versículo comienza la intervención divina. ¿Y qué es lo que hace esa intervención divina? Hace lo que nunca nadie más puede hacer: agarrar una división y convertirla en una multiplicación. Yo lo he dicho desde hace varios años, hermanos, que Dios es el único que multiplica por cero y le da un resultado positivo. ¿No se dan cuenta que Él dice, Él multiplica? Oigan, multiplica, multiplicar, multiplica las fuerzas al que ¿qué? No tiene, cero. Y se las multiplica. Ese es nuestro Dios. ¿Dónde está? Le voy a dar una pista para que respondan. ¿Dónde se ve el poder de Dios? Fíjense ustedes. ¿Quiénes iban a salir en el versículo 36 a la obra? ¿Quiénes iban a salir? Pablo y Bernabé. Ahora, según el versículo 39, ¿quién sale? ¿Es el 39 o el 40? A ver, según el versículo 39, sí, el 39. ¿Quién sale? Bernabé y Marcos salen. Ojo, de una división sale Bernabé y Marcos. Verso 40. ¿Quién sale? Pablo y Silas. ¿Qué indica eso? Que el Señor tomó esta división, hermanos, y la separación duplicó los equipos misioneros. Ojo con eso. Esa separación duplicó los equipos misioneros. ¿Qué quiere decir? Que iba a haber más fuerza, que iba a haber más alcance, con la misma fidelidad al Señor, con la misma lealtad a la palabra del Señor, con la misma pasión por las almas, con la misma preocupación por la iglesia. Grande es nuestro Dios. A mí estos pasajes me asombran, hermanos, porque es ver la mano del Señor. Ahora, observen la expresión que hubo en el 39, Bernabé tomando a Marcos. No cierren, por favor, la Biblia en Hechos, no la cierren. Pero yo quiero que miremos dos citas que nos hablan de Marcos. La primera en 2 Timoteo capítulo 4, si son tan amables. 2 Timoteo capítulo 4, ubíquense allí. No cierren Hechos, por favor, para no perdernos de allí. 2 Timoteo capítulo 4. Y la otra cita, 1 de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Ahora, ¿recuerdan ustedes que yo insistí en que Pablo no odiaba a Marcos? Miren lo que dice Pablo unos años después. Capítulo 4 de 2 Timoteo, en el verso 11. Ayúdenmelo a leer, por favor, como ustedes leen de bien. 2 Timoteo 4, 11. Vamos a mirar qué dijo Pablo de Marcos más adelante. 1, 2 y 3. ¿Qué ven allí? Entonces, ¿qué fue lo que Pablo dijo cuando discutió con Bernabé? Él no es útil ahora. No estaba preparado. Entonces, ¿tenía Pablo razón? Sí. Pero también Bernabé tenía la razón. Porque ¿cómo llegó Marcos a estar preparado? Caminando con Bernabé, haciéndole. O sea, Bernabé es de una política que a mí me gusta. Cuando alguien no quiere soltar algo, no, pero es que fulano se equivoca. Y usted no se equivocó al comienzo. Que lo pongo a preparar el arroz y lo quema y no se le ha quemado a usted. Es que lo pongo a barrer y lo hace mal. No le quedaba sucio a usted. ¿Y qué es lo que nos ha llevado a saber un poco de lo que ahora sabemos? Error y práctica. Error y práctica. He procurado en la crianza de los hijos no decirles a ellos, usted no puede hacer eso. He procurado más bien decirle, hijo, como usted está pequeño, aún no lo puede hacer, pero cuando usted esté grandecito, usted lo va a manejar bien. Para que ellos no se bloqueen aquí mentalmente de que yo soy incapaz, impotente de hacer cosas. Sino que va a llegar el momento indicado. Y a Marcos le llegó el momento indicado, y cuando llegó el momento indicado, dijo Pablo, ¿me es qué? Útil para el ministerio. ¿Para quién más fue Marcos una persona muy especial? Lean 1 de Pedro 5, y ahora el apóstol Pedro,
¿Qué dice en el capítulo 5, versículo 13, acerca de Marcos? ¿Qué dice Pedro en el capítulo 5, versículo 13, acerca de Marcos? Vamos a leerlo otra vez juntos. 1, 2 y 3. ¿Cómo cataloga Pedro a Marcos? Y no era el hijo natural, ¿no? Era el hijo en el ministerio, en la fe, en el servicio al Señor. ¿Qué se quiere transmitir cuando uno dice de una persona que no es el hijo natural de uno, cuando uno dice de una persona, mi hijo? ¿Qué se comunica allí? El amor. Es decir, que Marcos llegó a ser muy amado para Pedro. ¿Por qué razón Marcos llegó a ser muy amado para Pedro? Porque Marcos por muchos años se dedicó a servir al Señor al lado de Pedro. Y aprendió de alguien como Bernabé y reforzó de alguien como Pedro. ¿Y saben qué hizo Marcos más adelante? Nos regaló el Evangelio según San Marcos. Él es el escritor. ¿Sí vamos? Entonces, noten cómo estos versos nos enseñan que puede que en el momento nosotros no podamos hacer algo, no porque seamos incapaces, sino porque no es el momento. Y llegará el momento y con todas nuestras fuerzas vamos a hacerlo. ¿Cierto? Tomando a Marcos, volvamos a Hechos. Bernabé, tomando a Marcos, termina de decir una frase que es ¿cuál? Ahí en el versículo 39. Bernabé, tomando a Marcos, ¿qué hizo? ¿Navegó a dónde? A Chipre. Bien, muy bien. ¿Recuerdan que Pablo y Bernabé habían hecho su primer viaje misionero? ¿Sí lo recuerdan o no? Bien. Bernabé agarró a Marcos y se fue para Chipre. ¿Qué fue lo que dijo Pablo a Bernabé en el versículo 36? ¿Qué fue lo que dijo Pablo en el verso 36? ¿Qué le dijo a Bernabé? Volvamos a visitar a las iglesias donde hemos estado. Ahora, váyanse al capítulo 13, versículo 4, y díganme qué ven allí. Bien, lean ustedes. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y de allí navegaron. ¿Cuál fue el primer lugar que visitaron Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero? Chipre, la isla de Chipre. Y ahora, ¿a dónde agarra Bernabé a Pablo y se lo lleva para dónde? Para Chipre. ¿Qué indica esto? A Marcos, sí, gracias. Bernabé a Marcos. Agarra a Bernabé a Marcos y se lo lleva para Chipre. ¿Qué indica esto? Que listo, Bernabé y Pablo tuvieron un gran desacuerdo. Pero ¿sabe qué indica? Que después bajaron los ánimos. Sí, este no le acaba la batería. Indica que se fueron a Chipre. Eso nos indica que Bernabé y Pablo, luego de la discusión, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, como vamos a coger caminos diferentes, yo me voy a ir por este lugar y usted váyase por aquel otro lugar. Exacto. Por eso les dije, hermanos, una cosa es tener un desacuerdo, lo cual es normal, e incluso llegar a tener un desacuerdo tan grande que decirle a la otra persona, usted por acá y yo por acá. Y eso es una cosa. Pero otra cosa es quedarse odiando a esa persona. Eso ya es pecaminoso. Bernabé no se fue para Chipre a montar una iglesia bernabita. Bernabé no se fue para Chipre a comenzar a mandarles cartas a las demás iglesias para hablar mal de Pablo. Es más, Bernabé no llegó a Chipre a hablar mal de Pablo. Bernabé llegó a Chipre a confirmar a los hermanos. Y si se va a confirmar a los hermanos, por ende, se deduce, por obvias razones, uno no puede confirmar a alguien hablando mal de otro. Entonces, mis queridos, él navegó
a Chipre. Y me llama la atención, hermanos, que estos dos siervos del Señor no permitieron que sus diferencias frenaran la obra de Dios. Ellos no permitieron eso. Pablo no habló mal de Bernabé, Bernabé tampoco habló mal de Pablo. Porque la separación de ellos no se produjo por pecado. Se produjo por visiones diferentes, pero de servir al mismo Dios con la misma fidelidad, con la misma pasión. Hermanos, no se frustró el propósito. Ellos empezaron en Chipre y Bernabé continuó en Chipre. Bernabé se fue por barco, porque para llegar a Chipre era obligatorio el barco por ser una isla, y Pablo hacia abajo, y Pablo subió, al mirar el mapa, subió vía terrestre. El objetivo era no pisarse las mangueras, dicen por ahí. Verso 40. Y Pablo escogiendo a Silas. Pablo tampoco era bobito. ¿Por qué escoge a Silas? Él era la persona indicada. Eso. Número 1. Era pastor de la iglesia madre en Jerusalén. Como pastor de la iglesia madre en Jerusalén, ¿qué había hecho la iglesia madre en Jerusalén? Lo miramos hace 8 días. ¿Qué hizo la iglesia madre en Jerusalén? Enviar con él una carta donde decía: los gentiles son salvos únicamente por la fe. Punto, no más. Entonces Pablo se lleva a Bernabé porque sabe, él como es líder en Jerusalén. Así las gracias, estén atentos, si no los embolato. Él se toma a Silas, por lo que él era líder de la iglesia en Jerusalén y así va a tener aceptación al entrar a las iglesias gentiles y decirles: una autoridad judía de Jerusalén está diciéndonos lo mismo. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. Además de eso, mis queridos, con Silas, era hábil para predicar y proclamar la palabra de Dios. 15:32, miren lo que dice con relación a Silas, el 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos ¿con qué? Entonces era muy hábil para hablar, era muy hábil para proclamar la palabra, para predicarla. Era judío y por ser judío iba a tener entrada fácilmente ¿a dónde? A las sinagogas donde Pablo predicaba, muy bien. Pero además de ser judío, era ciudadano romano. Y como ciudadano romano tenía la misma protección que tenía Pablo ante el imperio romano. O sea, Pablo no era un bobito, él sabe por qué escogió a Silas. Y cuando miremos dentro de 8 días el inicio del segundo viaje misionero, miraremos la obra del Señor a través de Silas. Y aquí dice, Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y ¿por dónde más? Y Cilicia. Hermanos, aquí comienza el segundo viaje misionero de Pablo, aquí en este versículo. Segundo viaje misionero que va a durar aproximadamente 3 años de recorrido para volver otra vez a la iglesia que lo envía. ¿Cuál iglesia enviaba Pablo siempre? ¿Cuál era la iglesia misionera? Antioquía de Siria. Muy bien. Fíjense que a mí me llama mucho esa expresión, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Por qué lo hacen así? Mis queridos, solo la gracia de Dios capacita. Piensen en esto. ¿Qué había acabado de hacer Pablo? Él acababa de venir, de predicar, de establecer iglesias, de establecer ancianos, de dejar las cosas marchando, había corregido doctrinalmente el problema que encontró en Antioquía, había ido a Jerusalén y se probó que él tenía razón, había venido acá, había seguido discipulando, pero la iglesia no se confía en la experiencia de Pablo. Porque hermanos, para desarrollar el ministerio, ¿quién es suficiente? Solamente Dios. Por eso ellos no dicen que lo encomiendan a la experiencia de Pablo, no dice que lo encomiendan a la predicación, no dice que lo encomiendan al conocimiento que tenían. Los encomendaron a la gracia de Dios. Mi querido, para ti, yo sé que el Señor te ha dado la oportunidad de ser experto en algún área. Eso está bien, porque uno tiene que enfocarse en algo y perfeccionar ese algo. Sin embargo, mi querido, nunca pongas tu confianza en eso que ya sabes.
porque al mejor panadero se le quema el pan. Apóyate siempre en la gracia de Dios, para que cuando tú te equivoques, la gracia de Dios te levante. Y para que cuando tú aciertes, digas, Señor, es solo por tu capacidad. Apóyese siempre en la gracia de Dios, como lo dice Proverbios. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muy bien. Entonces, la iglesia no confió en la experiencia de sus líderes, sino que confió en ¿quién? La gracia de Dios. Así tiene que ser. Entonces, vemos cómo la separación duplicó los equipos misioneros. Pero ¿qué más hizo la separación de Bernabé y Pablo? ¿Qué más se logró con esa separación de Bernabé y Pablo, según la parte final del versículo 41? Eso, la separación confirmó las iglesias. Confirmar significa fortalecer o dar un respaldo adicional. Eso significa confirmar. Y este verbo que está aquí describe lo que hizo Pablo, pero también describe lo que hizo Bernabé. Cada uno por su camino, pero cada uno se fue confirmando las iglesias. Insisto, Bernabé no habló mal de Pablo, Pablo no habló mal de Bernabé. Ellos fueron fieles al Señor y entendieron que tuvieron dos visiones diferentes. ¿Listo? Ahora, mis queridos, ¿qué es lo que quiero dejar aquí como frase para concluir este tercer punto? Es que Dios tiene el poder de transformar divisiones en multiplicaciones. Dios tiene ese poder. Considerando eso, podemos ver que los cristianos no siempre estaremos de acuerdo. Eso es una fantasía, decir que los cristianos siempre vamos a estar de acuerdo. Los cristianos no siempre estaremos de acuerdo, pero los problemas pueden solucionarse al aceptar que discrepamos y al tener en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios. Una cosa, hermanos, recuerden, Pablo y Bernabé no se separaron por carnalidad. Ténganlo muy claro, que esto es muy importante. Pablo y Bernabé no se separaron por carnalidad. Ellos, al contrario, sirvieron juntos al Señor por años y probaron fidelidad al Señor. Solo que una manera diferente de ver las cosas los llevó a esa separación, pero esa separación fue usada por Dios para fortalecer la iglesia. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero esto lo hemos compartido, que salieron 30 hermanos hacia el sur para fundar la obra misionera en el sur. No se llevaron las sillas, la dejaron, gracias a Dios. Porque las sillas se siguen llenando. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Es nuestro Dios. Por eso toda nuestra confianza debe estar puesta únicamente en la gracia de Dios, que tiene capacidad para facultarnos. No pensemos, hermanos, acá les decía ahorita de las divisiones por carnalidad, no pensemos que las divisiones por carnalidad serán bendecidas por Dios. Dios bendice aquellas separaciones que se dan, pero como producto de desarrollar el trabajo de Él, como producto de estar inmerso en la obra de Él. Porque esta separación no dejó rastros de rencor en Pablo ni en Bernabé. A Pablo lo encontramos en 1 Corintios y en Gálatas hablando bien de Bernabé. Y ya como lo leímos, lo encontramos en Timoteo hablando bien de Marcos. Entonces no quedaron rastros de rencor. Entonces, lo interesante de estos hermanos es que la separación de Pablo y Bernabé no frenó la iglesia, no disminuyó la iglesia. Al contrario, la fortaleció, la siguió afirmando, porque el Señor transformó eso. El propósito del verso 36, vamos y miremos cómo están los hermanos, se cumple en el verso 41. Se fueron confirmando las iglesias. Por eso, hermanos, es que nos damos cuenta que Dios amplió la visión inicial. La visión inicial era ir a las iglesias ya establecidas y Dios se las amplió.
les permitió ir a las iglesias establecidas, fortalecerlas y proyectarse a otras y abrir nuevas obras. ¿Qué quiero decir con esto? En pocas palabras, que Dios obra aún en medio de desacuerdos. Dios obra aún en medio de desacuerdos. Por eso le quiero motivar. Sirva con pasión al Señor. Sirva con un corazón limpio al Señor. Porque si usted está haciendo esto, aún las dificultades que se le presenten en el camino van a ser utilizadas por Dios para la bendición suya, para la bendición de la iglesia y para la gloria de Él. Pero se requiere, hermanos, tener pasión para servir, ser fiel al ministerio, tener un corazón sano, limpio, de odio, de rencores, de amargura. Eso es necesario. Porque con toda seguridad, que si me separo de alguien, porque yo fui peleonero, ¿qué va a bendecir el Señor allí? No hay nada. Hace unos años, bastantes años, un hermano vio que la forma de nosotros como alianza no era la forma que él como pastor, él era un pastor nuestro, no era la forma que él como pastor tenía. Y un día habló con el liderazgo de la denominación y le dijo, hermano, pues yo quiero ser honesto, yo los amo mucho, los respeto y yo quiero seguirme capacitando, pero la forma de la alianza no es la misma forma mía. Y los directivos de la denominación le dijeron, está muy bien, hermano, aceptamos eso que usted dice. Él les dijo, entonces yo voy a trabajar con otra denominación. Y nuestros pastores le dijeron, perfecto, hermano, vaya y haga la obra del Señor. Resultado, la iglesia que él tenía y que soltó fue inmensamente bendecida porque llegó un nuevo pastor y el Señor la bendijo. Y la iglesia a la cual él fue a pastorear fue también inmensamente bendecida y Dios lo usó también allá y lo sigue usando allá. Pero esta división no se dio, esta separación no se dio porque él estuvo de carnal, porque él, no, sino dentro del servicio fiel al Señor. Y si hay algo en lo cual nosotros debemos tener cuidado, hermanos, es en esto. Que si hay algún tipo de separación, no sea por culpa de nuestro pecado. Por eso la importancia de confesar nuestro pecado, de arrepentirnos de todo lo malo que hayamos hecho y continuar adelante sirviendo fielmente al Señor. Y hablando de desacuerdos, que es lo que aquí se presenta, yo quiero decirle a las personas que están aquí que no han creído en Jesucristo como su Salvador, usted necesita arreglar el mayor desacuerdo que cualquier ser humano puede tener, y es el desacuerdo con Dios. Yo quiero decirle, Dios no va a cambiar lo que dice porque Él es perfecto. Es necesario que para arreglar ese desacuerdo sea usted el que cambie, sea usted el que se arrepienta, porque quien pecó fue usted, no Dios. Y para que arrepentido de sus pecados venga el Señor Jesucristo y por la fe reciba el perdón y la vida eterna que el Señor promete para todos los que creen en Jesucristo como su Salvador. Mi querido, tú necesitas arreglar ese desacuerdo con Dios. Tú necesitas ponerte a cuentas con Él. Y por ti murió Jesucristo en la cruz del Calvario, para que por medio de la fe en Jesucristo, tú puedas llegar a ser parte de la familia de Dios. Quiero que oremos al Señor. Y que le alabemos, hermanos, por la manera como Él usa las dificultades para bendición de su iglesia. Pero que también le roguemos, le supliquemos, que Él nos dé la gracia de que no seamos nosotros causales de división, sino todo lo contrario, que apoyemos la obra del Señor, que continuemos adelante con la obra del Señor según Él ya ha dirigido, para que la iglesia del Señor siga siendo bendecida y edificada. Oremos. Padre, gracias por la manera como tú escribes tu palabra, o escribiste tu palabra, de una manera perfecta, realista. No ocultaste ningún pecado, no ocultaste ningún problema de tu iglesia, sino que lo dejaste allí para que nosotros notemos
cuán insuficientes somos nosotros y nuestras fuerzas, pero para que también notemos cuán poderoso y capaz eres tú para ayudarnos. Señor, te alabamos por tu poder, porque solo tú, que eres el omnipotente, puedes agarrar esas divisiones y convertirlas, transformarlas por tu poder en una inmensa bendición para tu iglesia. Pero mi Señor, nosotros queremos suplicarte, según lo aprendíamos hoy, que cualquier tipo de separación que se haga, no sea ocasionada por una carnalidad que hemos albergado en nuestro corazón, sino que sea el resultado natural, porque quieres usar a dos personas, ya no juntas, sino en dos lugares diferentes. Vemos en Pablo y Bernabé que ellos se separaron, pero continuaron sirviéndote a ti. Vemos que ellos se separaron, pero no quedó rastro de rencor. Y vemos incluso que en la misma separación se pusieron de acuerdo para definir qué lugares visitar y cómo establecer y fortalecer así tu iglesia. Danos esa misma pasión a nosotros, porque tú nos has llamado a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo quiero que terminemos hoy cantando un himno. ¿Sí? Hermano Giovanni, vamos a terminar cantando un himno.